Como todos sabemos, Giannis Antetokounmpo es una superestrella y un referente de la NBA actual. Su historia y camino hacia la gloria no fueron nada fáciles. Entonces, conociendo todo de lo que ha sido capaz, cuesta creer que haya sido elegido con el pick número 15 en el draft del 2013, lo que me ha llevado a revisitar dicha generación y estudiarla un poco. El día de hoy en su canal favorito de Basketball y continuando esta serie de videos, analizaremos lo que fue el draft del año 2013, entender qué fue de la carrera de los jugadores elegidos antes que Giannis Antetokounmpo y también entender cómo terminaron en esa posición. Antes de comenzar, no olviden seguirme en mi Instagram, el cual pondré aquí abajito en la descripción, donde estaremos subiendo videos exclusivamente para ustedes y exclusivamente sobre la NBA. Ya sin nada más que decir, amigos, esto es de Basketball, comenzamos. Anthony Bennett of Toronto, Canada, and the University of Nevada. No hace falta mucha presentación, creo que David Stern se lo olía. Qué triste que la última vez que presentó un draft haya sido con este pick, pero vayamos al grano. Tenía cierta fama por ser un ala pivot entre comillas moderno, con un tiro de media y larga distancia decente, por un estilo de juego agresivo, y supongo que por eso solamente. Previo a su elección tuvo su participación en el prestigioso McDonald's All-American, y más tarde se presentó en la Universidad de Nevada. Sus promedios no eran malos para ser un novato, y se le consideró un jugador decente, pero lo curioso es cómo terminó siendo el pick número 1. Es como si los Cavaliers no hubiesen analizado bien este sujeto, y solo escogieron por escoger. Para quienes no sepan contexto, a este tipo se le considera el peor pick número 1 en la historia del draft. Creo que con ver sus jugadas ya entiendes que casi desde el inicio su carrera fue un fracaso. Tardó hasta 4 juegos en anotar una canasta, y progresivamente sus minutos disminuyeron, hasta quedar fuera del equipo, y con el tiempo quedar completamente fuera de la NBA. Una decepción total. The Orlando Magic select Victor Oladipo of Indiana University. En aquellos años, Orlando Magic se estaba reconstruyendo tras la salida de Dwight Howard, y escoger a Victor Oladipo lucía muy prometedor, siendo este un escolta atlético y con un juego completo. Ya se había ganado fama por su defensa y por un estilo explosivo. Da la casualidad que rechazó varias ofertas de prestigiosas universidades con tal de jugar para la Universidad de Indiana, donde no solo se graduó antes que de basketball, sino que pudo trabajar más su juego. Incluso sin tener unos promedios espectaculares, demostró mucho carácter y liderazgo. Oladipo fue un jugador infravalorado en sus primeros años, ya había demostrado cuánto talento tenía, pero el problema es que ningún equipo se había enfocado en construir en torno suyo. Pero al llegar a los Indiana Pacers su suerte cambió, convirtiéndose en una estrella y en el líder de este equipo. Lamentablemente las lesiones frenaron su paso, y realmente lastraron su futuro al punto que hoy se ha quedado sin equipo, incluso con promedios decentes, pero su salud es un enigma. Otto Porter Jr. of Georgetown University. Otto Porter fue un jugador conocido por su explosividad y carácter en la pista, además de que contaba con un tiro raro, pero bueno. Tuvo muy buenos promedios en su segundo año, y los Wizards al elegirlo lo buscaban que esta fuera la pieza faltante junto a Bradley Beal y John Wall. Grave error. Otto Porter no fue un mal jugador. El problema es que desde el primer año las lesiones se hicieron constantes y progresivamente fue perdiendo su brillo. Nunca llegó esa explosión que lo volvería una estrella, hasta que un día los Wizards lo traspasaron, y así vino el final. Tuvo unos años decadentes en los Bulls, donde se la pasaba lesionado, para más tarde llegar a los Golden State Warriors, donde tuvo la dicha de participar en ese campeonato, siendo alguien importante. Tras esto llegó a los Raptors, donde se la pasó completamente lesionado hasta que muy recientemente anunció su retirada, a los 31 años, demasiado joven para este final, pero incluso él tuvo que aceptar que sus días habían terminado. Charlotte Bobcats select Cody Zeller from Indiana University. No sé qué decirles, amigos. El caso típico del pivot atlético o aguerrido, con una muy buena defensa y presencia en el poste, aunque en realidad si analizamos su juego nos daremos cuenta que no había algo impresionante. De cualquier forma, su carácter le permitió alcanzar muy buenos promedios y efectividad, considerado uno de los mejores prospectos, pero tuvo la mala suerte de ser elegido por los Charlotte Bobcats. Y este fue el final casi. Te hablo de alguien que tuvo constantes lesiones, cuyo primer año fue malo, y jamás pudo alcanzar lo prometido en su equipo. Pasó años en los Hornets siendo muy joven y pareciendo ya de 50 años. Tuvo la dicha de que fue traspasada a los Blazers, y luego llegó a Miami Heat donde tan siquiera estuvo en unas finales. Hoy juega con los Pelicans, y sobra decir que fue uno de los peores errores del draft. The Phoenix Suns select Alex Len from Ontratsy, Ukraine and the University of Maryland.
De verdad, gente, no conocía la existencia de este sujeto, y ahora entiendo por qué. El problema con Alex Len no fue su estatura, creo que vivimos una época donde esto se está volviendo un factor determinante. El problema fue que sus promedios de universidad eran algo mediocres, y que fue proyectado como un pivot con un estilo nuevo, y es que quizás las expectativas fueron muy altas. Lo que hace que uno se pregunte, ¿qué diablos pensaban los Phoenix Suns? Su primer año tuvo horribles promedios derivado de constantes lesiones, para que más tarde, aunque recibiera minutos, nunca cumpliera con lo esperado. Su carrera se basó en falsas expectativas, no encontrar un sitio en la NBA moderna, pasar por constantes traspasos hasta que hoy juega en los Kings como jugador de rol. Al menos sigue en la liga. Yes, the New Orleans Pelicans select Nerlens Noel from the University of Kentucky. Nerlens era proyectado como el pick número 1, pero un desgarro de ligamento lo lanzó hasta esa posición, que sigue siendo alta tomando en cuenta lo fuerte de la misma, y es que tenía un estilo muy atlético y defensivo bajo el poste, algo que incluso me lleva a compararlo con Dwight Howard. Como dije, esa lesión jodió todo, y los Pelicans lo traspasaron a los Philadelphia 76ers por su reciente All-Star, Jrue Holiday. Pero el problema no es solo que seguía lesionándose, sino que estando sano nunca alcanzó su pick ni su potencial, no se pudo adaptar a una liga en constante evolución, y con el tiempo se volvió un jugador de rol más. Sus minutos descendieron completamente en cada equipo al que llegaba, hasta que hoy se quedó sin uno. Un triste final, pero vaya que en este draft las lesiones son una constante. The Sacramento Kings select Ben McLemore from the University of Kansas. No pudo jugar en su primer año en la universidad debido a una lesión, pero al hacerlo no solo destacó por su excelente físico, sino por contar con un excelente tiro exterior, siendo un gran tirador, algo que le venía excelente a los Sacramento Kings, que seguían reconstruyendo, pero las cosas no salieron precisamente bien. Su primer año fue horrible en cuanto a eficiencia, y aunque logró mejorar nunca pudo ser un jugador consistente, y que se pudiera adaptar al sistema de un equipo. En parte tuvo problemas de lesiones, lo normal de este draft, creo. Su rol se mantuvo como un tirador del banquillo, alguien que aparecía de vez en cuando en cancha, y que cumplía, pero jamás logró pasar de eso. Su paso por varios equipos fue de este modo hasta que finalmente se quedó sin un equipo, una completa lástima. The Detroit Pistons select Kentavious Caldwell Pope from the University of Georgia. Conocido por esa foto editada donde juega con un localizador, Caldwell Pope desde la universidad se destacaba por su gran defensa y por ser un buen tirador tras el bote. Esto realmente le venía bien a los Detroit Pistons, cuya reconstrucción al menos en ese entonces iba por buen camino. El problema es que su primer año no comenzó bien en cuanto a efectividad, pero progresivamente fue encontrando su sitio como un titular de élite, hasta llegar a los Lakers, donde quizás explotó el límite de su potencial, pero fue esencial aportando energía y mucha defensa. Eso lo volvió clave para ganar el campeonato en el 2020, y más tarde llegar a los Denver Nuggets, donde como me hizo enojar con esos tiros que parecían sacados del culo. Pero vaya que fue un jugador bestial, no fue una superestrella, pero realmente cumplió con su rol, y eso lo hizo campeón en 2 ocasiones hasta la fecha que subo este video. The Minnesota Timberwolves select Trey Burke from the University of Michigan. Era comparado con Kyle Lowry y Kemba Walker, no solo por su estatura, sino por un buen tiro y por ser un gran pasador. Alguien con la capacidad de poner control en la pista, eso agregando muy buenos promedios, y su liderazgo que le permitió llevar a Michigan a lo más alto, siendo campeón. Con todo eso, es raro que no fuera un pick número 1, pero creo que con su carrera en la NBA ya queda claro. Al llegar a Utah Jazz encontró un equipo en crecimiento, joven y con muchos compañeros que buscaban destacar, y en realidad no decepcionó, pero su carrera nunca ascendió y sus porcentajes de tiro se mantuvieron inferior a lo esperado. Con el tiempo Utah Jazz prescindió de él, hasta pasar por varios equipos donde al igual que muchos jugadores de este draft quedó como un jugador de rol simplemente, donde para acabarla de chingar las lesiones aparecieron y acabaron con su carrera. Con pocos minutos y un rol reducido a nada, hoy pertenece a la G League en busca de un chance más. Portland Trail Blazers select CJ McCollum from Lehigh University. CJ McCollum tuvo mucho que pasar hasta ser relevante. La estatura tardó en aparecer, lo que le generó problemas, y a pesar de mostrar muy buenos promedios en su primer año de universidad decidió quedarse, donde fue mejorando progresivamente y mostrando un gran talento como anotador. Pudo acabar más alto de no ser por una lesión de rodilla. Al llegar a los Blazers tardó en adaptarse junto a Damian Lillard y LaMarcus Aldridge, pero ya daba destellos de mucho talento, incluso en los playoffs. Cuando Aldridge se marchó fue cuando McCollum explotó como el compañero de confianza de Lillard, y una segunda opción brutal. A pesar de sus buenos promedios y su juego divertido, nunca ha sido All-Star, y entendemos que esto es porque juega en el oeste. En su posición había muy buenos jugadores, pero eso no quita el robo del draft que fue. Philadelphia 76ers select Michael Carter Williams from Syracuse University.
Un jugador muy rápido, muy defensivo, muy explosivo y con un estilo muy completo. Alguien que al menos en ese entonces lucía muy prometedor pese a no destacar en el aspecto de anotar. Y es que cuando los Sixers lo eligieron no se esperaban semejante debut, donde casi hizo un cuádruple doble ante el más reciente campeón. El problema vino después. Ganó el Rookie del Año y prometió ser una estrella, pero hasta allí quedó todo, en promesas. Una vez más las lesiones aparecieron y los Sixers decidieron traspasarlo a los Bucks, donde todo se fue a pique. Su tiro exterior y tiros libres jamás mejoraron, y su estilo slasher no envejeció bien en la NBA moderna. Pasó años en Orlando con demasiado tiempo en el banquillo, bajo constantes lesiones, hasta que decidieron ya no firmarlo. Hoy pertenece a la G-League, el típico caso de ¿por qué diablos todo se vino abajo? The Oklahoma City Thunder select Steven Adams from Rotorua, New Zealand, and Un pivot de la vieja escuela, agresivo en el poste, rápido, excelente compañero sin los mejores tiros que uno se pueda imaginar, pero que estaba mamadísimo, excelente reboteador y juego bajo el tablero. OKC Thunder se hizo con él gracias al trade donde enviaron a James Harden a Rockets. Steven Adams nunca fue un pivot de la era moderna, siempre se mantuvo su juego a la vieja escuela, y eso le permitió volverse alguien querido por los fans y por sus compañeros, quienes destacaban su rudeza, su compañerismo incluso con los rivales, y por siempre cumplir en el sistema de pick and roll. Nadie puede negar que sus mejores años fueron con OKC Thunder al lado de Russell Westbrook, donde formaron una pareja letal. Tras esto partió a Pelicans y más tarde a los Grizzlies, donde sufrió una lesión que provocó que lo cortaran. Un final injusto, pero ya saben, negocios. the Dallas Mavericks select Kelly Olynyk from Kamloops, Canada, and Gonzaga University. Kelly is not here this evening. Quizás su look hizo que no fuera una estrella de universidad, pero había demostrado un estilo moderno con muy buenos promedios, que progresivamente lo hicieron mejorar. Un ala pivot con un juego interior-exterior, aunque no precisamente el más fuerte de todos. Los Celtics se hicieron con él en un proyecto que poco a poco estaba dando resultados. Su segundo año demostró haber mejorado en su rol, pero aquí su reputación quedó manchada. Primero por lesionar a Kevin Love, y de allí en adelante se le quedó el estigma de un jugador sucio. Sin embargo, no es alguien malísimo, siempre se adaptó a su rol, y ha cumplido pese a que le den pocos minutos. Siempre ha tenido momentos destacados, y ha sido un excelente compañero. Hoy es un jugador importante dentro de Utah Jazz, quienes buscan reconstruir. No digo que sea la pieza central, pero sí alguien a considerar. The Utah Jazz select Shabazz Muhammad. Lo sé, no sabía quién demonios era este tipo. Realmente durante su primer año de universidad tuvo buenos promedios. De hecho, en preparatoria era un jugador mucho más destacado. Lo raro es que se veía como de 32 años. De hecho, mintió con respecto a su edad, por un año. No es relevante, pero lo quería mencionar. Al ser elegido por los Timberwolves, llegó un equipo en constante reconstrucción, conocido por desperdiciar talentos. Y ese fue un grave problema en su carrera. Pero lejos de eso, su primer año fue malo. Se perdió varios partidos y tuvo minutos limitados. Su segundo año mejoró, pero las lesiones aparecieron, y ese fue el final técnicamente. Su rol se redujo tras regresar, y su estilo slasher no fue algo que encajara ya en esos años. Fue enviado a los Milwaukee Bucks, y allí se terminó su carrera. Solo duró 5 temporadas en la NBA hasta quedar fuera. Quizás por esto mismo ya nadie lo recuerda. Y ahora sí, la joya de la corona. The Milwaukee Bucks select Giannis Antetokounmpo from Athens, Greece. He last played for Fil Atletikos in Greece. Giannis Antetokounmpo tuvo una gran historia antes de tan siquiera pisar la NBA. Hablamos de pobreza, superación y constante esfuerzo desde lo más bajo, y es que en Grecia había demostrado un estilo muy atlético poco común, que no pasó desapercibido para otros equipos. Fue así como se fue ganando un nombre en Europa, y llegar a la NBA fue un sueño cumplido que tuvo que comenzar como un experimento que daba muchos destellos de un tremendo potencial, algo que tomó años desarrollar, pero cada temporada demostraba mejoría. No fue la pieza central de los Bucks inicialmente, pero cuando se enfocaron en él, el cielo se volvió el límite, volviéndose All-Star, jugador más mejorado, hasta que un día le lanzaron un reto, volverse el MVP y llevar a su equipo a la tierra prometida, lo cual fue cumpliendo con demasiadas caídas. Un jugador que ha sido motivo de burlas, pero que ha demostrado que incluso con ciertas limitaciones se puede dominar la NBA. Uno de los mejores jugadores de la historia, que seguirá dando de qué hablar por demasiados años.